contra el sexo como categoría biológica, cómo desmontar las premisas sexistas que limitan nuestra vida, de Lu Sicha. Pues bienvenida, Lu. Estamos muy contentas de que sea la segunda vez que vengas acá a Jalapa, a la FILU, a presentar el segundo libro. Y bueno, que cada vez que tengas un libro vengas a presentar, y también en otras ocasiones. Bueno, yo le había comentado a Lu la posibilidad de hacer esto más como una especie de diálogo y no solamente que fuera una exposición mía de libro, ¿no? Para que también haya oportunidad de quienes están en el público, quieran compartir algo con ella y bueno, con todas las personas que estamos aquí, y pues que se abra como también esta posibilidad, ¿no? Porque lo comentábamos, la importancia de hablar de estos temas tan complejos, precisamente con esta actividad, hablarlo, creo que es muchísimo más importante que solamente me vengan a escuchar a mí hablar de lo que se trata, ¿no? Creo que va a ser muchísimo más enriquecedor, pero eso no quiere decir que no haga una breve descripción, un poco ideas clave que ya después vamos a ir platicando más profundamente con Lu. Bueno, no lo comenté, pero Lu es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Estudió biotecnología y doctorado en estudios de género. Y bueno, ya en la conversación con ella, pues irán saliendo también sus antecedentes para que también tengamos claro como de dónde viene todas estas ideas que ella nos comparte. El libro, Contra el sexo como categoría biológica, cómo desmontar las premisas sexistas que limitan nuestra vida, yo lo consideré como un puente entre las ciencias biológicas, la biomedicina, las neurociencias y los estudios de género, los feminismos, la sociología, la antropología, la historia. Eso hace que sea una aportación compleja, muy enriquecedora, porque como lo comentaba con Lu, está en medio, ¿no? Hace esta chamba súper compleja de poner a dialogar premisas, hipótesis, argumentos, desde la biomedicina, desde la neurociencia, con los estudios de género y con los feminismos, ¿no? Entonces, este puente, tanto para quienes estamos en los estudios de género, que muchas veces no tenemos tampoco mucha idea de todos los procesos biológicos, psicológicos que están sucediendo también en nuestros cuerpos, pues a la vez también ella tiene un reto para hablarles, a lo mejor aquí hay personas también que precisamente están en ese campo científico, para traducir ahora, hablar de relaciones de poder, de desigualdades y de todo lo que nosotras desde los feminismos hablamos, ¿no? Entonces pienso que el libro es un puente y esa es una de sus características más valiosas, ¿no? En el libro Lu también hace una explicación muy minuciosa de procesos culturales que están atrás de lo que consideramos hechos biológicos, ¿no? Ya ella nos va a platicar un poco más a qué se refiere con esto, pero sí quiero también hacer una puntualización de que esta explicación de cómo funcionan nuestros cuerpos y cómo estas funciones biológicas de nuestros cuerpos están completamente atravesadas por la cultura, por el contexto, por el sexismo, por el racismo, nos atraviesa a todas las personas, ¿no? Porque de pronto, bueno, estos argumentos de explicar cómo la cultura está encarnada y está atravesando también nuestros procesos biológicos, pudiera parecer que son libros para sostener ciertos argumentos dentro de los debates feministas, que seguramente va a salir el tema, pero bueno, para sostener también la incorporación o el reconocimiento de las mujeres trans dentro de los feminismos, pero en realidad este libro, estos libros, estos argumentos nos aplican a todas las personas, ¿no? Es comprender cómo está operando en nuestros cuerpos, cómo han operado en nuestros cuerpos, nos atraviesa a todos en realidad, ¿no? Entonces es un libro que lejos de lo que muchas personas pueden pensar, que estamos aquí para sostener, que claro que lo hacemos, ¿no? O sea, el reconocimiento de las mujeres trans como parte de los feminismos, pero no solamente.
es para sostener esta idea, ¿no? Sino que es algo que nos interpela a todas las personas. Y bueno, el libro está compuesto por una introducción, 3 partes que están divididas por 5 capítulos y unas conclusiones. Y a lo largo de estos capítulos, Lu propone diversas nociones teóricas que nos van a ayudar a entender sus propuestas, sus aportaciones, ¿no? Y una de ellas es la biodisposición y la biomaterialización de estados psicológicos. Ella propone que funcionamos como un sistema, ¿no? Bueno, no lo dice creo que como un sistema, pero yo lo entendí así, ¿no? Nuestra vida social, la cultura, los contextos, constituyen nuestra mente, ¿no? O sea, nuestra mente no es algo que existe solamente de manera independiente a los contextos, ¿no? Constituye nuestra mente, la cual a su vez implica biomaterializaciones, que es la manera en la que interactuamos con los objetos y nos relacionamos, ¿no? Que forman parte de nuestros consensos intersubjetivos sexistas y que a su vez se biomaterializan, ¿no? Entonces estamos hablando de todo un sistema en el que lo cultural está atravesando también la manera en la que existen nuestros estados psicológicos y eso a su vez toma forma también en los cuerpos y en las funciones de nuestros cuerpos, ¿no? Es bastante complejo, pero ella recupera ejemplos muy interesantes que suceden en el deporte de competencia, y es a través también de estos ejemplos que nos ayuda a desenmarañar todos estos procesos biológicos que suceden en los cuerpos y nos ayuda a entender cómo en realidad no surgen de la nada, ¿no? Y que ahí en esos procesos está la cultura también, ¿no? Creo que es mejor que ella nos lo comparta, ¿no? Pero bueno, voy a empezar el diálogo con Lu habiendo hecho estas puntualizaciones de los conceptos que considero que van a guiar todo el libro, pero quisiera empezar con una pregunta. ¿Cómo ha sido tu proceso de reflexión a este punto, Lu? Porque ya te lo preguntaba, ¿no? O sea, esta idea de que el sexo no es solamente una categoría biológica, sino que también está atravesada por la cultura, no es la primera vez que lo escuchamos, ¿no? Pero ¿qué está aportando tu libro a esta aportación de distintas feministas y distintas científicas feministas? ¿Qué más? ¿No? ¿Cómo llegaste hasta acá? Bueno, muchas gracias primero, Luz, por compartir este espacio conmigo. Me pone muy feliz. Muchas gracias a todas, todos y todas por estar acá y porque me reciba Jalapa. Como decía Luz, justo el libro es un abordaje interdisciplinar desde la filosofía de la mente, la epistemología feminista y la biología molecular para poder reconceptualizar nuestra biología misma. Y en ese sentido, yo creo que el aporte, esto que preguntabas, Luz, tiene que ver con que no solo se cuestiona el sexo como categoría en un sentido discursivo, que eso es lo que más viene de la tradición o de las epistemologías feministas, es decir, el sexo también es una construcción, ¿no? Eso lo hemos escuchado. ¿Y qué significa? Bueno, que lo que definimos por sexo ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? Por ejemplo, antes se definía por una genitalidad externa, después por hormonas y después por cromosomas, ahora por todo eso. Ese es un sentido discursivo, en un sentido discursivo donde el sexo se sitúa en la historia. Yo no hago eso en el libro. Lo que hago en el libro es situar el sexo en la historia en su sentido biológico. Es decir, la categoría de sexo no describe neutralmente la producción de células sexuales. Cuando yo digo el sexo de una persona, no estoy diciendo producción de ovocitos, producción de espermatozoides. No. Esa categoría tiene un sentido predictivo a través de la asunción de ciertas conexiones causales. ¿Cómo es que se produce esa célula sexual? Y además, no solo la célula sexual, sino cómo esa producción de célula sexual impacta en otros órganos y sistemas fisiológicos. Entonces es común que cuando hablamos de sexo, hablamos hasta de los atributos psicológicos de las personas, ¿no? La sensibilidad, la agresividad está atravesada por la idea de sexo, la fuerza, la masa muscular y otras características como la producción de hemoglobina y la densidad ósea.
Menciono estas tres: masa muscular, producción de hemoglobina y densidad ósea, porque son tres parámetros que se consideran de relevancia atlética y se asume que hay diferencias debidas al sexo entre hombres y mujeres cisgénero en estos tres parámetros. Y cuando se dice debidas al sexo, se supone que estas diferencias son ahistóricas y transculturales, definidas mecánicamente por las posibilidades reproductivas, ¿no? Y eso es algo que voy a cuestionar también cuando hable de deporte. Entonces yo creo que la aportación tiene que ver con reconceptualizar el sexo y decir, el sexo como categoría biológica no describe de manera asertiva cómo se desarrollan nuestras biologías. O sea, fíjense que con el título del libro, Contra el sexo como categoría biológica, tuve que aclarar que no soy terraplanista ni antivacunas, ¿no? Porque estamos en una coyuntura muy dicotómica de ciencia-pseudociencia. Y fíjense, y lo comentaba con Luz antes, lo arraigada que tenemos la idea de que el sexo describe de manera asertiva nuestras biologías, que cuando cuestiono la categoría se me pone en un lugar de negar la biología, automáticamente. Y si eso les pasa con el título, es porque tenemos tan naturalizada la categoría de sexo como biológica que no nos atrevemos a cuestionar verdaderamente cómo se desarrollan los parámetros biológicos que supuestamente esta categoría describe. Entonces, lo que yo propongo en el libro es una analogía con la categoría de raza en su sentido histórico-político. Sabemos que la raza no es una categoría biológica. Si yo le hubiera puesto al título del libro Contra la raza como categoría biológica, quiero creer que en este espacio vamos a decir, claro, obvio, la raza no es una categoría biológica, no para todo el mundo. Entonces, lo que está haciendo esta chava es poner en un contexto histórico, político, crítico, la construcción de la categoría o el desarrollo de la categoría para legitimar una supremacía blanca justificada biológicamente. ¿Y el sexo por qué si es biológico? Cuando nos adentramos en el desarrollo de nuestras biologías en el ámbito molecular, en la era molecular, parece anacrónica mantener la categoría como biológica, porque de la misma manera que la raza, el sexo como categoría se desarrolla incluso al mismo tiempo en un contexto moderno colonial entre los siglos XVII, XVIII y XIX para justificar biológicamente la supremacía de la masculinidad cisgénero heterosexual. Entonces, cuando hacemos una analogía en este desarrollo histórico-político de las categorías, lo que tenemos como responsabilidad ética es que cuestionar la legitimidad biológica de la categoría. Si la raza como categoría biológica es racista, el sexo como categoría biológica es sexista. ¿Por qué? Porque naturalizar diferencias biológicas supone normalizar una lectura de los cuerpos que está jerarquizada. Y creo que esa es la tesis que propongo en el libro y que es una continuidad con el libro anterior, que es La invención de los sexos. Son como tomo 1 y tomo 2. Pero acá profundizo más en la parte del deporte y en las posibilidades reproductivas mismas. Para decir, sexismo es pensar que las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y géneros son naturales. Porque esas diferencias, como las leemos hoy, sabemos que están jerarquizadas. Porque esas diferencias suponen que todos los parámetros biológicos están optimizados en el cuerpo de la masculinidad cisgénero. Entonces, lo que propongo es otro marco de interpretación. No se trata de negar las diferencias biológicas que hoy existen y en efecto observamos, sino ponerlas en contexto. Y en vez de interpretarlas desde las categorías sexo, que implica arrancar la biología de la historia, eso hace la categoría de sexo, no cuestionarla, no politizar el sentido biológico de esta categoría, propongo un marco de interpretación que abrace las nociones de plasticidad y epigenética, que ahora les detallo un poquito estos conceptos, pero vienen de la biología molecular, para decir que las diferencias que observamos no podemos asumir que son naturales, porque en nuestros cuerpos no existen libros de cultura en ningún momento del desarrollo. Y esto lo sabemos por estas nociones de plasticidad y epigenética. La plasticidad lo que nos dice es cómo cambiamos biológicamente a través de nuestra experiencia. Ya no estamos hablando del sexo en un sentido discursivo, estamos hablando en su sentido biomaterial. Cuando nosotros nos movemos en el mundo, cuando tenemos ciertas prácticas, cuando aprendemos y memorizamos, eso no es algo macroscópico y conductual solamente, sino que tiene un ritmo simultáneo en un nivel molecular. Entonces, la idea de plasticidad nos previene de asumir que esas diferencias biológicas son naturales, porque al mismo tiempo que hablamos de naturaleza, tenemos un sistema binario como un entrenamiento informal y formal desde que somos proceso de gestación.
Y ese sistema binario no es algo otra vez macroscópico, meramente conductual, sino que ese sistema binario también se expresa biológicamente. Por poner un ejemplo concreto, en el ámbito de las neurociencias, cuando se asume que hay sexo cerebral en un discurso predominante, que hoy está invalidado por estudios que muestran lo contrario, es decir, que los cerebros no son clasificables de acuerdo a dos poblaciones, porque si miramos un cerebro no adivinamos la genitalidad de quien lo tiene, y si vemos una genitalidad no predecimos un tipo de cerebro. Pero, por ejemplo, para ciertas actividades podemos encontrar diferencias en algunos patrones de activación neuronal. Por ejemplo, hay una habilidad que se llama visoespacial. Esta habilidad tiene que ver con los mapas de navegación, cómo nos movemos a través del entorno, ¿no? En la vida cotidiana lo usamos para saber dónde dejamos estacionado el auto, si trepan montañas en la vida cotidiana también, yo no, pero bueno, hay gente que por ahí sí. Y es muy importante para la capacidad de abstracción, en ocupaciones como la química orgánica y las ingenierías. ¿Qué nos dice el discurso neurocientífico? Esta habilidad visoespacial está optimizada en el cerebro de la masculinidad cisgénero. ¿Pero por qué? Por su rol como macho cazador, la necesidad de desarrollar herramientas de caza. Y en las mujeres cisgénero tenemos optimizada otra habilidad, que es la fluidez verbal, básicamente hablar mucho. ¿Pero por qué? Y la hembra cuidadora. Necesario desarrollar herramientas para la comunicación y la empatía, ¿no? Podemos criticar esto, lo voy a criticar en el libro también, la idea de la teoría evolutiva para sostener esto, pero lo importante es, vamos a suponer que en efecto los niños cisgénero tienen optimizada esta habilidad visoespacial, hacen mejores las tareas visoespaciales que las niñas cisgénero. Y de hecho, fíjense, por ahí encontramos una clasificación binaria en los patrones de activación neuronal involucrados en esta actividad visoespacial. ¿Yo puedo deducir que esa diferencia es natural? No. ¿Por qué? Porque ese cerebro no está libre de cultura, ese cerebro está entrenado y está aprendiendo. ¿Saben qué actividad entrena la visoespacial de manera como muy fuerte? Los videojuegos. Y evidentemente no tenemos una predisposición genética para los videojuegos, ¿no? El macho cazador no estaba predispuesto para jugar autito de carrera, seguro que no. Está generizada esa actividad. Ahora, si por el género son los niños los que suelen jugar a los videojuegos y las niñas no, si vemos los cerebros de esos niños y niñas generizados y vemos que patrones de activación neuronal asociados con esta actividad están más reforzados en el niño, puede ser el reflejo de sus prácticas generizadas. Ahora, yo lo que propongo en el libro es que no nos quedemos en el cerebro. Llevemos ese entrenamiento binario a cada célula de nuestro cuerpo para cuestionar el desarrollo de la masa muscular, para cuestionar la producción de hemoglobina, para cuestionar la densidad ósea y para cuestionar los procesos mismos de diferenciación genital, es decir, cómo se desarrollan nuestras células sexuales, ¿no? Esa es la idea general del libro. Gracias, Lu. Bueno, creo que es mucho más claro cuando Lu lo explica, sí que yo. No, claro, es que realmente es lo que hablábamos, ¿no? O sea, es cuestionar nociones que aparentemente son incuestionables, ¿no? Que es frente a lo que nos enfrentamos las feministas muchas veces, pero estas explicaciones, sobre todo cuando ya están deshaciendo los argumentos biológicos, nos están llevando a un campo mucho más complejo y molecular, justo, para comprender que todo está atravesado por estas nociones sexistas del mundo, ¿no? Y bueno, ya yo le comentaba a Lu que claro que al inicio es como un choque también disciplinar quizá, pero después con ejemplos y dándole como muchas vueltas también con ejemplos incluso de la vida cotidiana nuestra, pues te va haciendo sentido las aportaciones que ella está haciendo, ¿no? Yo pensaba mucho a lo largo de la lectura, y también lo comentábamos ahora hace un momento, en muchas partes del libro Lu recupera investigaciones científicas, ¿no? Un montón de investigaciones, ¿no? Y muchas de esas investigaciones, como lo dice, van a confirmar justo estas diferencias, ¿no? Estas diferencias entre hombres y mujeres, pero porque no se está partiendo de otro paradigma para pensar esas diferencias, ¿no? También retoma investigaciones que ya empiezan a hacer, bueno, digo ya, o sea, quizás tienen muchísimos años también trabajando desde una ciencia más subversiva, ¿no? Planteando argumentos más subversivos, pero también me preguntaba qué
qué es necesario hacer a la hora de hacer investigación, ¿no? O sea, es algo que me parece muy complejo también, ¿no? Tú recuperas estas investigaciones y es súper valioso porque nos haces también construir argumentos contra unos argumentos que aparentemente están sólidos, porque en la academia pues tienes que publicar comprobando tu objetividad y tu muestra y descontaminando todo lo que pudiera estar contaminado ahí a la hora de hacer investigación. Pero claro, nadie se pone a preguntarse cuál fue el argumento para plantear toda la investigación y todas las hipótesis y ya ni siquiera contar con la idea de, bueno, y realmente el sexo o la categoría o la noción de sexo que estoy utilizando realmente está tan limpia y tan pura como yo creería, ¿no? Entonces, como tú que ves ahí en ese campo, ¿no? En el campo de la investigación, Sí. como ¿qué podemos hacer, ¿no? Sí. Wow, para mí es súper importante, Luz, lo que preguntas, bueno, y todo tu análisis. Hay dos asunciones que nos siguen desde Amornía Colonialidad. Una es la idea de dimorfismo sexual, que hay dos formas biológicas sobre la base de las posibilidades reproductivas, ¿no? Esto que estábamos discutiendo antes, que una posibilidad reproductiva predice niveles de testosterona. Y me gusta decir niveles de testosterona porque saben que es lo más controversial, ¿no? La testosterona se entiende como definida genéticamente y todas las personas con testículos van a tener ciertos niveles promedio y todas las personas con ovarios ciertos niveles promedio y esos niveles no se solapan. Eso es falso, ¿no? Porque la testosterona no es una hormona definida genéticamente y es una hormona como los estrógenos, especialmente el estradiol, que cambia con las prácticas sociales. Como hablamos de los patrones de activación neuronal, podemos pensar la testosterona. Fíjense, Sari Van Anders es una neuroendocrinóloga social que estudia cómo las hormonas llamadas sexuales cambian con el comportamiento. Y lo que encuentra es que comportamientos de competencia se correlacionan con aumentos en los niveles de testosterona. Y comportamientos de cuidado correlacionan con reducción de los niveles de testosterona. Si estamos mirando personas que cuidan y personas que no, personas que tienen habilitada la competencia y personas que no, y obviamente está atravesado por el género, cuando vemos niveles de testosterona no estamos viendo diferencias genéticas, diferencias naturales, porque esos cuerpos están atravesados por prácticas generizadas fuertemente, como el cuidado y la competencia. Y acá quiero poner un ejemplo concreto que es en el deporte y que lo trabajo en este libro. Y es el fenómeno llamado en los atletas hipogonadismo de los atletas. Y es tan conocido que tiene un concepto, hipogonadismo. ¿Qué quiere decir? Que tienen muy poco, o sea, una reducción de los niveles de testosterona de hasta un 50%. ¿Tienen algún síntoma clínico? ¿Falta de deseo sexual? No. ¿Cuál es la explicación? La testosterona es una hormona muy vinculada, de hecho fuertemente vinculada, es el único efecto concreto que tiene más allá de la función reproductiva, a las regulaciones metabólicas. Y los deportistas de resistencia son los deportistas en donde encuentran esta reducción. Porque el tipo de deporte que hacen, el tipo de evento, implica una adaptación metabólica que simplemente supone reducción de los niveles de esta hormona. Una reducción tal que puede suponer solapamientos con los niveles de las mujeres cisgénero y sin ningún tipo de síntoma clínico. No funcionan mal estos organismos, es simplemente una adaptación. Y esto probablemente no lo sabemos en la vida cotidiana, porque el marco de referencia, que llamo un marco de referencia androcéntrico, desarrollado desde esta masculinidad blanca, cisgénero, adulta, propietaria, heterosexual, el 1% de la población, tipo, ¿no? Hoy reproducida por Elon Musk, por ejemplo, supuso esta justificación biológica, ¿no? Para la supremacía en función de las posibilidades reproductivas. Y este presupuesto corre en todas las investigaciones hasta hoy como si fuera un presupuesto legítimo. Entonces, todos los estudios buscan corroborar que hay dimorfismo sexual en vez de realmente poner a prueba las hipótesis e interpretar los resultados de una manera válida. Y cuando se interpretan los resultados de una manera válida, tendríamos que abandonar la idea de un binario en un sentido biológico
para desplazarnos a una conceptualización que abogue por un continuo, una diferencia continua en los niveles de testosterona no determinada por las posibilidades reproductivas, por ejemplo. Entonces, ese es un sesgo, uno fundamental que nos sigue y es un presupuesto que tenemos que arrancar. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar ese marco de interpretación. Si hoy hay una distribución binaria en los niveles de testosterona, esa distribución binaria es en biologías atravesadas por normativas de género que se expresan biológicamente. No debidas al sexo, que de vuelta arranca la biología del contexto y de la historia, sino diferencias que tenemos que entender cómo se desarrollaron. El segundo supuesto, y este es muy importante, y que también nos sigue desde la modernidad colonialidad y está intrínsecamente ligado al primero, que es la idea de dimorfismo sexual que revisamos recién, es la asunción de que mente y cerebro son lo mismo. La idea de si entiendo mi cerebro, entiendo toda mi vida psicológica. Eso es algo que yo creía también. En mi formación de biotecnóloga salí y me metí a neurociencias pensando que si entendía el cerebro dominaba el mundo, porque realmente era una reduccionista brutal y creía que todos los diagnósticos psiquiátricos eran el resultado de un desvío biológico cerebral. Algo que hoy predomina en el ámbito psiquiátrico y predomina en los presupuestos e hipótesis de los estudios neurocientíficos. Entonces, ahí tenemos otro marco de interpretación problemático. Si hay un grupo de personas que tienen bajos niveles de serotonina y correlaciona con que digan que se sienten mal, se asume una correlación causal. La serotonina causó que esta persona esté depresiva. Acá tenemos el sesgo de la causalidad. ¿Qué quiere decir? Que veo una correlación, que son dos hechos en paralelo, y los conecto causalmente. ¿Qué quiere decir correlación? Esta que dije entre serotonina y depresión. Voy a poner un ejemplo en la vida cotidiana que por ahí es más fácil de que lo podamos digerir. Supongamos que yo cada vez que uso bermuda, el metro llega a horario. Siempre que me pongo bermuda, llego a la estación de metro y el metro está ahí puntual. ¿Eso significa que use bermuda causa que la conductor del metro llegue a horario? Son dos hechos en paralelo, eso es una correlación. Ahora vamos a llevarlo al ámbito de las neurociencias. Exactamente lo mismo es ver niveles de serotonina bajos y un estado de angustia o depresión. Yo no puedo ver causalidad y ese no es un problema particular, eso es algo estructural. Los diseños experimentales no nos permiten ver causalidad en personas porque no se manipula a las personas por cuestiones éticas y por eso se hace manipulación genética de ratones. Entonces, lo que se quiere ver es causalidad. Directamente le bloqueo o hago un ratoncito para que tenga menos serotonina de manera innata, digamos, modificado genéticamente, y hago un ensayo conductual para evaluar síntomas depresivos en el ratón. Y ahí supuestamente podría haber causalidad, porque digo, bueno, yo sé que diseñé un ratón para que tenga bajos niveles de serotonina, y en este ensayo conductual el ratón está depresivo, así que eso en nuestra especie es lo mismo, entonces la serotonina causó la depresión. ¿Cuál es el problema ahí? La extrapolación. Un ratón no está depresivo. Hay que preguntárselo y tiene que manejar el concepto y la verdad tenemos que operacionalizarlo para probar que esté depresivo y es complejo. El ratón está modificado genéticamente y usamos ensayos conductuales que asumimos que van a medir estados de angustia, de ansiedad, en conductas repetitivas como el síndrome, como el espectro autista, ¿no? Entonces, tenemos un problema reduccionista donde asumimos que modelos murinos pueden simular síntomas que tienen que ver con nuestra vida psicológica compleja. Entonces, la extrapolación también es un problema. Acá lo que tenemos que revisar para no reducir este sesgo reduccionista o el sesgo de la causalidad es, en primera instancia, criticar las extrapolaciones a humanos cuando se usan roedores para hablar de nuestra vida psicológica. Y en segunda instancia, no poner el peso de la causalidad a las correlaciones. Y para eso lo que planteo en el libro es pensar en qué es la mente. ¿Qué es la mente si no es el cerebro? Porque intuitivamente decimos, si no es el cerebro, ¿qué es la mente? Por supuesto que el cerebro es necesario para tener mente. Lo que vamos a discutir es la condición de suficiencia. ¿Es suficiente el cerebro para tener mente? ¿Ustedes vieron Matrix? Hay gente muy joven, no sé si la vieron, la 1. Sí, ¿no? Las Wachowski hacen experimentos mentales. Y en Matrix 1 vieron que la idea es que estamos conectados, o los bebés están conectados y pueden imaginar todo un mundo. ¿Se acuerdan que hay un señor calvo ahí que dice quiero tomar vino y comer carne y es como si lo estuviera haciendo?
Fíjense que ese experimento supone asumir que el cerebro es suficiente para tener mente, porque esa persona está conectada y no tiene una experiencia sensorio-motora real, pero pareciera que el cerebro es suficiente para que pueda estar sintiendo que está degustando un buen vino y un pedazo de carne. Las personas que decimos que el cerebro no es suficiente, decimos que eso no es posible, porque la mente es el cuerpo en el mundo. Era algo que también Luz traía antes en su análisis. Y además, la mente es intrínsecamente relacional. Para tener vida psicológica, necesitamos el contacto con lesotres, un desarrollo, un lenguaje común, compartido en un contexto. Piensen esto, si ustedes hubieran nacido en una isla sin tener contacto con alguien más de su especie, ustedes podrían mirarse y decir, mujer, hombre, me siento triste. Esa idea, esa forma de vivirnos es intrínsecamente relacional. La mente no es un estado interno individual. Buscando en el cerebro de alguien no voy a adivinar ni su identidad de género, ni su orientación sexual, ni su estado anímico, ni su devenir en términos de vida psicológica. Porque la mente tiene que ver con ser reconocides entre los demás y cómo quiero ser reconocida, ¿no? Entonces, la primera crítica a este presupuesto es limitar las explicaciones que las neurociencias pueden darnos. Diana Pérez, que fue mi directora de tesis doctoral, es filósofa de la mente, y ella tiene un texto que recomiendo mucho, que es breve, y se llama ¿Pueden las neurociencias ayudarnos cómo vivir mejor? Y por supuesto la respuesta es que no, que está bien que las neurociencias estudien correlaciones, que si una persona puede tener falta de ánimo, eso se exprese biológicamente y en algunos casos implique menos niveles de serotonina, pero en algunos y no en todos. Eso también es algo que desanda la idea de que mente y cerebro son lo mismo, porque no hay correlaciones estrictas. No es que siempre una persona que diga que se siente mal va a tener bajos los niveles de serotonina. Y no todas las personas que dicen sentirse bien tienen los niveles normales de serotonina, ¿no? La idea de lo normal. Entonces, lo que tenemos que decir es, esas correlaciones son correlaciones, no explican causalidad. Y eso lo podemos aplicar a lo que decía Luz, que a mí me parece súper valioso e importante, y muchas gracias, Luz, por tu análisis. Este libro es para todos, para incomodarnos un poquito y reinterpretar nuestras propias vivencias, porque el sesgo de causalidad lo tenemos tan incorporado que así nos vivimos nosotros. Entonces, es trivial que si a una persona le está por venir la regla, diga, qué mal humor que tengo. Y es, ¿por qué? Porque las fluctuaciones hormonales me causaron la histeria, ¿no? A ver, hay una correlación, un hecho biológico, fluctuación hormonal. Y hay otro hecho que es sentirme mal. Ahora, ¿puedo asumir causalidad? Hay una parte en el cerebro que dice agresividad, hay una parte en el cerebro que dice angustia y ahí pega la hormona y la despierta. No, eso no existe en el cerebro. No, son interpretaciones de ciertas estructuras asociadas con las emociones, por ejemplo. Pero no quiere decir que esa estructura sea autónoma y cause mis emociones, sino que son correlaciones. Y no hay una conexión causal. Mi hormona causó mi estado anímico, pero realmente me siento de mal humor y eso es real. Porque para que sea real, para que sea auténtico, no tiene que ser biológicamente causado. A eso nos lleva este presupuesto. Al dar legitimidad a lo que siento a través de un anclaje biológico. Por eso el paradigma androcéntrico es biologicista. Es igualmente legítimo que yo me sienta mal, realmente me siento mal. Pero esa conexión, si no es causal, entonces, ¿qué es? ¿Por qué realmente me siento mal? Porque hay una conexión normativa. Porque la vida mental está en el ámbito de lo normativo. Lo normativo tiene que ver con estos juegos del lenguaje, con la historia cultural, socioafectiva de los conceptos. Y si hace más de 2000 años que asociamos la sangre a algo negativo, algo terrible, que me van a comer, que no puedo entrar a una iglesia, que todo lo que digo está mal, que todo es impuro, evidentemente mi cuerpo y mi mente están en una unidad ontológica. Mi mente está corporizada, no es otra cosa que mi cuerpo. Y evidentemente este hecho entonces biológico va a suponer una conexión normativa con ese sentirme mal. Y esa legitimidad la encontramos entonces en la historia, en esa carga conceptual negativa que la expresamos psicológica, biológicamente. Gracias, Lu. Bueno, nos quedan 10 minutos. Yo puedo tener otras preguntas, pero me gustaría que si alguien de aquí tiene
¿Alguna pregunta, algún comentario? Aprovechemos que ahora está Lu acá. Hola Lu, buenas noches. Bueno, yo tengo un comentario y una pregunta, y es una pregunta incómoda porque es una pregunta que yo me la he realizado porque al final del día, pues me gusta complicarme la vida. Es al momento de leer un poquito de la introducción, te comentaba que me parece muy interesante la visión justamente de construir o desenmarañar la idea de la categoría sexo desde la visión biológica. Es importante mencionar que la discusión o ciertas teorías o ciertas cosmovisiones que hay dentro del feminismo se sostienen dentro de ese binario y dentro de esas categorías. Existe hombre y mujer y desde ahí surgen varias teorías feministas. Me gustaría preguntarte, ya como de manera personal, Sí, cómo podemos sí. acercar esas conversaciones de sexo a través de esa desmaterialización a estas otras teorías tal vez un poco abolicionistas o sostenidas en el binario. Y, y pues ya, creo que sería eso. No, muchas gracias porque es muy importante. Lorenzo, muchas gracias por la pregunta. A ver, ahí sí hago siempre la distinción, ¿no? Cuando hablamos de sexo, hablamos de esta categoría que desde las ciencias biológicas se usa para describir conexiones causales que tienen que ver con nuestra vida biológica. Posibilidad reproductiva, masa muscular, pero incluso hasta los cerebros. Y ahí vamos a tener un tema. Cuando hablamos de género, hablamos de una asignación al nacer en función de la genitalidad externa. Y esas son las categorías hombre-mujer. Digo son las categorías hombre-mujer porque acá tenemos dos formas de entenderla. Cuando se asigna el género al nacer, ¿qué estamos asignando? ¿A qué le estamos poniendo el nombre hombre-mujer? Cuando hacemos la asignación al nacer. Un rol de género. Bien, bien. O sea, la idea es que son los genitales externos, pero lo importante es que en realidad en las neurociencias nadie te va a decir que son los genitales externos lo que dan sentido a esa asignación, sino lo que esa genitalidad externa supuestamente predice. ¿Qué predice? Un tipo de cerebro. ¿Por qué? Porque se asume esta diferenciación prenatal donde las personas con testículo tuvieron mayores niveles de testosterona y eso masculinizó su cerebro, y las personas con ovario no tuvieron tantos niveles de testosterona y tienen un cerebro no masculinizado o femenino, ¿no? La idea de la especialización, que también eso lo historizo más en el libro anterior, pero es la idea de, no está fuera de contexto, la idea de el sexo masculino como lo más especializado, lo que llega hasta el final, ¿no? Ahora, ese sexo cerebral para las neurociencias, ¿qué causa? El hecho de ser hombre-mujer. Por eso decía antes, hay que discutir que la mente y el cerebro son lo mismo. Porque es lo que las neurociencias hacen para legitimar esta asignación de género. Y no las neurociencias, las ciencias biológicas en general, porque suscriben el discurso neurocientífico predominante. Entonces, esa asignación de género al nacer supone que las mujeres están optimizadas para la empatía y los hombres optimizados para las habilidades visoespaciales. Porque la identidad de género está directamente ligada al rol, por el macho cazador y la hembra cuidadora. Entonces, en primera instancia, la idea de dos cerebros no es válida por lo que antes describí. Pero más allá de si fuera válida o no, el punto es discutir qué nos puede explicar el cerebro en tanto agente causal. Cuando antes decía que la vida mental es relacional, me refería a que las categorías hombre-mujer tienen sentido justamente en una vida relacional a través de un lenguaje compartido, y por eso si nacimos soles en una isla no vamos a predisponernos genéticamente, o sea, saber intuitivamente si fuéramos hombres o mujeres si no tuvimos vida con alguien más, porque eso es algo que tiene un sentido cuando estamos siendo reconocidos a través de otros. Ahora hablemos del sistema binario. Yo me enuncio como lesbiana no binaria. ¿Eso hace que me salga del binario? No me vivo ni hombre ni mujer. Pero sin embargo, para ser inteligible, para ser reconocida o reconocida, y ustedes me reconozcan, nos ubicamos en un espectro de la masculinidad y feminidad. Me ven y dicen, más masculina, más femenina, del 1 al 10, a ver cuánto. Androginia está en el medio.
¿Nos podemos salir de eso? ¿Ustedes se pueden ver entre ustedes fuera de ese espectro masculino-femenino? Estamos bien jodidos, ¿eh? ¿Por qué? Porque esa es la fuerza de la cultura. Si no es natural, esa es la normativa de género, no es algo trivial. Entonces, para salirnos del binario y desbordarlo y tener imaginación para vivirnos subjetivamente desde otros lugares, tenemos que dejar de asumir una conexión causal entre posibilidad reproductiva y género, entre cerebro y género. Yo creo que nosotros no lo vamos a ver, perdón por ser pesimista, pero abogo porque futuras generaciones diluyan tanto el peso de la causalidad que esa asignación de género al nacer sea irrisoria. Si eso sucede, estamos expandiendo nuestras potencialidades. Nos estamos pensando realmente por fuera de lo binario. Pero ahora tan fuerte es el binario que yo me defino a través de eso. Nadie se define fuera de eso, porque si no, no seríamos reconocibles unos con otros. Pero la buena noticia es como que la mente es relacional y ese es el lenguaje compartido y esa práctica y esa forma de vivirnos. Colectivamente podemos crear otras maneras, pero para hacerlo tenemos que empezar a desnaturalizar esa primera causalidad que asumimos y es esa asignación de género al nacer. Sí. Bueno, voy a tratar de ser breve. Hola, Lu. Me encanta siempre escucharte. Te escuché en Guadalajara y luego en Morelia. Y ahorita estoy aquí en Jalapa por cuestiones de la vida. Y primero que nada, pues felicitarte por tu nuevo libro. A mí me gustaría, pues, justo resaltar la importancia de esta obra. Y sobre todo del tema de los deportes y la cuestión pues, que se relaciona en las hormonas y los deportes, que sabemos pues esa discusión, porque luego yo como investigadora presento cosas y estoy tratando de hablar de espacios seguros, vulnerabilidad y cómo construimos estas relaciones y otras cuestiones desde la no binariedad, por ejemplo, y hablar del lenguaje no binario y todo lo que implica, etcétera. Entonces llegan las personas y dicen, bueno, preguntas y respuestas, y me van preguntando cosas de deportes, ¿no? Entonces yo digo, o sea, y todo lo que dije, ¿en dónde queda? O sea, como que siento que no me están escuchando y que se desvía la conversación, ¿no? Entonces siento que, bueno, más bien, esta obra va a ser muy importante para poder decir, bueno, yo no estoy hablando de eso, te invito a que leas a Lu y ya luego cuando la leas, pues ya, pues hablamos, ¿no? Porque yo no, esos no son mis temas, ¿no? Eso como primera cuestión. Y me parece también otra parte importante que siento y presiento que abona tu obra en relación un poco con la última obra de Butler, aquí en el tema del género, que habla también justo de esta relación de raza con sexo, pero me parece este aporte justo desde el mundo no anglosajón. Entonces te aplaudo muchísimo eso porque siento que, bueno, yo también a veces digo, es que ya me cansé de estar citando a las mismas personas, que siempre es desde, pues sí, lengua inglesa y bueno, los problemas que conlleva también la traducción, y como que esta parte pues ya viene, bueno, no sé, tal vez es una asunción mía, pero pues contextualizada, ¿no? Y entonces creo que eso nos puede abrir otras posibilidades y potencialidades como investigadores, investigadoras, pues para nuestras propias investigaciones, ¿no? Entonces, pues... Muchas gracias. ¿Tu nombre? Janine. Muchas gracias, Janine. Y quiero decir algo como que muchas gracias por lo que le decís, para mí es súper importante. Y yo, en efecto, sí creo que acá tenemos que hacer algo local. Porque la idea de, o sea, desde la perspectiva que propongo, cuestionar la relación mente-cuerpo desde los estudios de género es algo completamente para mí el subglobal. Porque esa reducción de la mente a los cerebros fue sexista y racista. Porque el cerebro fue la forma de hacer medible, cuantificable y observable no solo la supremacía, decíamos, en términos de posibilidad reproductiva, sino bestializar a las personas negras e indígenas. Y creo que también lo abordo un poquito en el libro porque me parece importante que, a ver, sin cuestionar
la idea de raza, no podemos cuestionar la de sexo y viceversa, ¿no? Y lo que sí describo es que ahora la raza vuelve a ser una categoría biológica en el ámbito biomédico. Hay un recrudecimiento de los esencialismos en discursos de ultraderecha, en algunos feminismos, para hablar del sexo como categoría biológica y explicativa de cómo se organiza nuestra vida social, y al mismo tiempo hay una neobiologización de la raza, y eso no es casual. Entonces, no se va a tirar una categoría y después otra. Tiene que haber una simultaneidad en la crítica. Y lo otro, a mí sí me gustaría solamente, creo que ya estamos sobre el tiempo, pero es algo muy chiquito porque a mí me molesta mucho que la gente use esa autoridad del deporte para asustarnos, ¿viste? Como, bueno, pero a ver, igual las diferencias acá son biológicas y son naturales, como la biología no es natural. No hay nada menos natural que la biología. La biología cambia todo el tiempo, o sea, siempre. No vamos a arrastrar una biología pura, libre de cultura. Pero además, hay que cuestionar un poquito también ese discurso que parece amenazante cuando nos dicen la testosterona. Y nos imaginamos la hormona en la sangre como una capa así de Superman, yendo a los tejidos y convirtiendo a la gente en estrella atlética, y así no funciona el cuerpo. Entonces, cuando la gente diga eso es, a ver, ¿y cómo? Pregunten eso, ¿y cómo? ¿Cómo es que la testosterona causa superioridad atlética? Porque no es la testosterona en sí, sino es dónde los parámetros, o sea, sobre los parámetros que la testosterona impactaría. Y por eso mencioné masa muscular, densidad ósea y producción de hemoglobina. Y también un cuarto parámetro que es el mágico, que es la testosterona y su impacto en el cerebro para causar la potencia agresiva. Eso no es cuantificable, no es un concepto operacionalizable, no tiene una legitimidad científica para nada, no hay una evidencia concreta. Hay correlaciones. Y después, cuando hablamos de producción de hemoglobina y densidad ósea, lo que muestro es que el rol de la testosterona ahí es polémico. El único efecto conocido es el anabólico. Y lo que digo es, no actúa en un cuerpo máquina. No es que tener más testosterona hace que la testosterona actúe en el tejido esquelético, porque hay más en sangre, entonces se mete en el tejido a desarrollar músculo como loca. Así no actúa la hormona. La hormona actúa por demanda. Por eso vimos que en los atletas con hipogonadismo hay una reducción del 50%. Entonces tenemos que ver cómo los cuerpos atravesados por normativas de género están también entrenando regulaciones metabólicas. Pero entonces tenemos que problematizar si son las diferencias en los niveles de testosterona lo que explica la diferencia en el desarrollo de la masa muscular magra entre hombres y mujeres y género. Si hablamos de diferencia de sexo, no vamos a poner a prueba un análisis complejo para ver cómo se desarrollan las diferencias. Si corremos la categoría de sexo y hablamos de diferencias biológicas en contexto, vamos a complejizar muchísimo más cómo es que se desarrolla el tejido muscular y cómo es que la testosterona contribuye o no a explicar estas diferencias. Porque además tampoco es transparente cómo la testosterona causa o ejerce su efecto anabólico. También quiero dejar esto acá sobre la mesa y también lo trabajo en el libro. Porque la idea de más masa muscular es síntesis de proteínas. ¿Sabemos cómo la testosterona promueve síntesis de proteínas? Pregúntenle también a la gente, ¿cómo es que hace su efecto anabólico? No sabemos tanto. La insulina sí, es la hormona más anabólica que tenemos, a nadie le importa porque no está generizada. Pero ¿qué hace la insulina? Facilita la absorción de aminoácidos. Los aminoácidos hacen la proteína. Chido, lo entiendo. Entonces, más aminoácidos, o sea, más absorción de aminoácidos promueve síntesis de proteína. Ahora, la testosterona no aumenta la absorción de aminoácidos. No está clarísimo cómo es que ejerce su efecto anabólico. No digo que no lo ejerza. Digo que no hay un proceso biológico concreto hoy que podamos decir es por acá. Algunas hipótesis dicen que por ahí aumenta el líquido extracelular. Pero fíjense que esto es hoy, esta discusión es hoy. Y sin embargo ya damos por sentada que es la hormona que determina diferencias cuando ni siquiera hoy podemos ver de manera concreta cómo es que ejerce sus efectos anabólicos, ¿no? Lo digo para que no nos asustemos cuando aparecen esos discursos, porque la gente los repite, pero cuando vamos al ámbito biomédico de las ciencias biológicas, nos encontramos con muchos vacíos explicativos. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Le hago entrega a Lu de su reconocimiento de la FILU y pues bueno, vamos a estar acá, ya tenemos que desalojar, pero vamos a estar acá afuera por si quieren acercarse también con Lu.